tal si levanta conmigo su mano derecha? Vamos a levantarle, vamos a decir: Jesús, gracias por traerme hoy a la iglesia, gracias por tu misericordia. Tócame hoy, Señor, donde soy intocable, donde soy inalcanzable. Háblame esta noche, muéstrame tu misericordia. Háblame, Señor, que yo salga de la iglesia diciendo: Dios me ha hablado. Amén. Estamos en Segunda de Reyes ya, Segunda de Reyes. Si usted no viene normalmente a la iglesia los miércoles estamos intentando estudiar la Biblia muy de cerca. Siempre lo digo como lo enseñaría, como si estuviéramos en el seminario. Entonces está conmigo Segunda de Reyes y estamos en el capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, gracias. Segunda de Reyes 4. Lastimosamente hoy estamos arreglando el video bien, pero supongo que les llegó a su WhatsApp la imagen de la fecha, ¿no? Si no está en el WhatsApp se puede anotar. Está conmigo. Historias muy conocidas las que vamos a leer hoy. Muy conocidas. Yo nada más voy a intentar llamarle atención a algunos puntitos, algunas cosas que son interesantes. Estamos a 21 capítulos de que Israel deje de ser nación. Estamos a 21 capítulos, repito, de que Israel deje de ser nación. La Biblia cuenta de 3 maneras la misma historia. Primera de Reyes y Segunda de Reyes es una forma. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel es otra. Y Primera y Segunda de Crónicas es otra. Es la misma historia que se la van a contar de 3 maneras diferentes. El punto es que esta historia tiene mucho poder para hablarle de cómo es Dios y cómo se tiene que comportar la gente de Dios. Pero es la misma historia. El problema es que ya nos estamos acercando muy rápidamente a que se acabe la historia del primer Israel que conocemos. En el capítulo 24-25, Nabucodonosor va a llegar. Usted recuerda la historia, ¿no? Y va a cercenar a Israel, le va a golpear tanto que Israel va a dejar de ser una nación. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace un hombre como Eliseo en la tierra del norte de Israel cuando vemos algo tan malo que está por llegar? Y el punto de la historia es que Eliseo va a tratar algo que es imposible, ¿no? Eliseo va a tratar de regresar el país a Dios. Esa es la meta, regresar el país a Dios. Desafortunadamente, Elías y Eliseo van a fracasar. Le repito, Elías y Eliseo van a fracasar, van a perder su batalla. El otro profeta que va a aparecer en el libro de Segunda de Reyes, usted lo conoce, muy famoso, es Isaías. Isaías va a aparecer Jeremías. Ninguno de todos los grandes hombres de Dios va a lograr que Israel no se vaya. Entonces, cuando uno está leyendo estas historias, uno dice, yo quisiera, ¿no?, que si a mí me corresponde encontrarme con Dios por mi familia, por mi casa, por mi futuro, yo deseo que tenga un efecto. Es muy interesante, los próximos 3 capítulos de Segunda de Reyes hablan de los milagros, de las señales de Eliseo. ¿Qué hace Dios haciendo señales durante 4 capítulos cuando en 21 capítulos el pueblo se va a ir, va a perder, va a ser destruido? Intentarlo. Dios va a intentar que Israel regrese. Es el intento más digno de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Ayudando a Israel a ver si se arrepiente. Cuando uno está camino a caer, como Israel estamos muy cerca del exilio, Dios trata diferentes maneras de hacer que el pueblo regrese. Vamos a leer una de ellas. ¿Están todos conmigo? Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, estoy leyendo de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto. Y usted sabe que su siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces, si hay personas, si hay mujeres viudas en Israel, ¿de quién son responsabilidad?
son responsabilidad de la ciudad en la que viva. Si una viuda, esposa de un profeta, no tiene nadie que le defienda, eso quiere decir que la ciudad está a punto de caer, que la ciudad está muy mal. Porque si hay una viuda en la ciudad, tendría que ser sustentada por la ciudad. Pero usted nota que, pues, por así decirlo, no hay dinero en la ciudad. Hay un problema cuando no hay un rey en Israel. ¿Uno a quién va? Al profeta. Uno iría al hombre de Dios, porque recuerde, para este momento no hay rey en Israel, no hay rey en el norte, en Efraín. Entonces uno tiene que ir a donde el profeta. Y él le va a decir, ella le va a decir, recuerde que mi esposo era un hombre que caminaba con el Señor. Y ella se lo va a decir intentando una respuesta. Entonces Eliseo le va a decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Esta es simplemente una señal de la misericordia de Dios. Porque, le repito, estamos en un tiempo muy cerca de que el país se caiga y hay un hombre de Dios en la tierra que va a actuar para tener misericordia. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta atrás de sí y de sus hijos. Ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a uno de sus hijos, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay más, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos puedan vivir de lo que quede. No siempre Dios ayuda a Israel de esta manera. Israel está en un momento muy difícil, en el tipo de momento en el que la gente se muere de hambre. ¿Por qué le tocó a esta mujer? Porque tuvo suerte, porque ella sí y el resto no. Es un ejemplo que tiene el punto de que toda la gente del norte de Israel lo vea y diga, todavía Dios está con nosotros. Todavía no es demasiado tarde. Todavía Dios nos puede ayudar. Le vuelvo y le digo, en este momento Israel no debería de tener un nombre como estos entre ellos. Hay demasiado pecado en Israel. El país está en un despeñadero. Todo está pasando y se comenzaría a oír un rumor entre la gente. Dios sigue dándole aceite a su pueblo. Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Y si usted lo escucha, usted diría, wow, Dios a lo mejor me puede ayudar a mí. Es una muestra. Para eso sirven las señales en la Biblia y en nuestro tiempo. Le pasa a una persona para que el resto digamos, a lo mejor conmigo también se puede. Que es muy especial de parte de Dios. Dios ya debería haber dado la espalda, pero esta es característica de Dios. Dios continúa en medio de Israel cuando Israel no lo quiere. Dios es resistente. Vamos a seguir. Ahora viene otra mujer, ¿no? Se le acaba de ayudar a una mujer. Yo le he dicho esto, ¿no? En el mundo del primer siglo, la vida no se mide por educación, no se mide por dinero, se mide por, ¿alguien se acuerda? Estatus, exactamente. Y van a haber dos mujeres, una sin estatus, ¿no? Una mujer sin estatus. ¿Por qué? Porque no tiene un hombre. Se necesita de un hombre para tener representación civil. Ella no tiene estatus y ahora va a haber una mujer con mucho estatus. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. ¿Sí lo nota? Ella tiene estatus, ese es su punto. La primera era viuda, sin estatus, no tiene nada, necesitaría la ayuda de Dios. Pero hay problemas que uno no puede solucionar por mucho estatus que tenga. No, una tarjeta de crédito, Mastercard Black, American Express Black, no soluciona el problema que ella va a tener. Donde vive una mujer distinguida y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Así que ella no lo está ayudando porque sea un hombre de Dios. ¿La está ayudando por qué? Porque está pasando. ¿A quién le recuerda?
Le tiene que recordar a Abraham. ¿Se acuerda cuando vienen 3 hombres y Abraham sale corriendo a ayudarles? Él al principio no sabe que es Dios el que está llegando, pero esta es una característica de la iglesia, esta es una característica del pueblo de Dios, ofrece ayuda, pero ella no sabe quién es Él, ¿no? Ya no sabe, ahora se va a enterar. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para Él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Eliseo está pasando porque está intentando recorrer todo el país. Está intentando recorrer todo el país como lo que hacía Elías. Todo el país lo está intentando recorrer para ayudar a Israel. Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Después dijo a Giezi, su criado, mal criado, ¿cierto? Vamos a dar cuenta en el próximo capítulo. Llama a esta tsunamita, y cuando lo llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti o al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo, que es decir, a mí me está yendo bien. A mí me está yendo bien, no necesito ayuda. Eliseo entonces preguntó, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. ¿Cuál es el problema? Que va a perder su estatus, ¿sí lo nota? Porque si se muere el hombre, queda sola y necesita un hombre en su casa. Y es muy interesante que el hombre de Dios, por muy hombre de Dios que sea, no se ha dado cuenta. Este capítulo, el que vamos a leer en un momento, es acerca de que uno necesita estar escuchando lo que otras personas le dicen, porque nosotros, no siendo Dios, no sabemos lo que la otra gente necesita. Lo mismo va a pasar en el próximo capítulo cuando Naamán es una muchacha esclava israelita la que le va a decir, hay un profeta en Israel. Y Eliseo dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo, por el tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. ¿A quién le recuerda? 2 cosas que le tienen que recordar, ¿sí lo nota? Entonces este es el punto. El que recibe a Dios cuando viene a su casa va a tener hijos. Se lo vuelvo y se lo digo. El que recibe a Dios cuando tenga su casa va a poder dar fruto. Ese es el punto de la historia. Una mujer ha aprendido a actuar como Abraham y va a recibir las mismas palabras. Esto se lo dijo Dios a Abraham. De aquí a un año tendrás un hijo, ¿cierto? Y ahora se lo dice Eliseo. Es muy interesante. Eliseo nunca ora por ahora. Eliseo es tan hombre de Dios, ha recibido tanto de Dios que a veces no tiene ni siquiera que orar. Ni siquiera le tiene que preguntar a Dios si lo pueden hacer. Le entra. Ya van dos señales. El próximo capítulo va a necesitar ayuda de Dios. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Yo no sé si usted, seguro de la luz, sí, ¿no? Y seguro algunas de ustedes, mujeres, también han tenido experiencia con eso. En mi iglesia en los Estados Unidos y en las iglesias en las que he podido estar, recuerdo que había una pareja que ellos eran los únicos de una familia muy grande que no habían logrado tener hijos. Y yo un día estaba comenzando a chismosear porque no habían podido tener hijos. Y cuando iba por ahí a preguntar, una amiga me dijo, no vas a preguntarles, porque ellos no saben cuál de los dos es el responsable. ¿Cómo no quieren estarse echando la culpa el uno al otro de aquí para adelante? Nunca han ido al médico para saber cuál de los dos es el culpable. ¿Cuál de los dos? Es un dolor muy grande. Entonces ahora esta mujer ha solucionado un gran problema. Ahora tiene un hijo, pero usted lo notó. Es una mujer fuerte, resiliente, había superado el no tener hijos. Cuando le preguntaron, ¿qué puedo hacer por usted? Ella dijo, yo no necesito nada. Se ha ocupado en otras cosas en su vida, cosas como recibir a los viajeros. Está tan ocupada con esto que no le preocupa que su marido va a morir y se va a quedar sin estatus. Entonces, si ahora pierde lo que Dios le dio, sería un gran problema, ¿no? Es peor. Es peor no haber amado que haber amado y perder el amor, ¿no? Y de eso va a tratar la historia, ¿cierto? Usted sí la conoce. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los secadores y dijo a su padre, ay
mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Como hacen los papás aún hasta hoy, ¿cierto? Esto va a pasar permanentemente en la Biblia. Los papás se hacen los vivos, dicen, no, conmigo no es. Usted tenía el celular del hijo del papá y la mamá y se le ocurrió llamar al papá. Llame a la mamá, llévalo a su madre. Tomándolo, el criado lo llevó a su madre y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ahora sí tenemos un gran problema. El problema de tener algo que habías aprendido a no tener y ahora lo vas a perder y el problema es doble, el dolor es doble. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Determinación. Determinación. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Ella dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Ella respondió, quédate en paz. El pasaje se está burlando del marido. ¿Sí lo notó? Está burlando del esposo. ¿Para qué sirve el esposo? Para nada. ¿Para qué sirve? Su hijo se acaba de morir y él dice, ¿para qué vamos a ir? Como que está tapado el tipo, ¿no? Está intentando el pasaje exaltar a la mujer y por debajear al hombre. El hombre primero dijo, no me importa el muchacho, y eso la mamá. Segundo, ¿para qué va a ir? ¿Qué importa este muchacho? Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, cosas que haría el siervo, no, el siervo lo haría, pero ella lo va a hacer. Arrea y anda, y no detengas el paso. El tipo de mamá que uno necesita. Por mí, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi su criado, mira allá, viene la tsunamita, te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, estamos bien. Esto no es problema suyo. Usted no tiene suficiente poder como para solucionar esto. Giesi, usted no tiene lo que se necesita para ayudarme con esta crisis. Pero cuando ella llegó al monte, el hombre de Dios se abrazó a sus pies y Giesi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me ha ocultado y no me lo ha revelado. Interesante, ¿no? Jesús va a hacer muchos milagros como los que hizo Eliseo, permanentemente, muchos milagros, pero Jesús nunca tuvo un problema del que él no supiera qué estaba pasando. Yo creo que esta es una de las razones por las que Dios se está separando de este hombre. Este hombre tiene mucho de Dios, pero hay problemas que son muy grandes. Vas a necesitar seguir buscando a Dios para solucionar este problema. ¿Te va bien? Y Giesi, versículo 28. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañe usted. ¿Por qué me hizo esto? Le está diciendo. Me dio algo para quitármelo. Me dio un marido para quitármelo. Me dio algo para quitármelo. Me dio un trabajo para quitármelo. Entonces Eliseo dijo a Giesi, prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Determinación. Yo también dudaría de cualquier otro que no fuera el hombre de Dios, ¿no? Y usted va a ver lo que va a pasar. Este hombre no va a poder con el problema. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. No es suficiente con el mandadero del hombre de Dios. Este es un problema en el que Dios tiene que intervenir. Es un problema muy grande, parece ser. Así que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Le hago una pregunta de trivia. ¿Esto a quién le pasó ya antes en la historia? A Elías, ¿no? ¿Quién dijo Elías? Muy bien. ¿Qué hizo Elías? ¿Él se acuerda? Se tiró sobre el niño, ¿no? Que sería una cosa muy incómoda en nuestro tiempo, ¿no? ¿Se imagina que usted me llame y me dice, mi hijo se murió y yo me ponga encima del niño?
Hay muchas cosas en la Biblia que a uno le parecen raras porque no está uno en ese tiempo. Lo que eso significa es que el poder está en el cuerpo de Elías. La fuerza está en el cuerpo de Elías. Pablo va a volver a hacer esto en Hechos capítulo 20. Jesús lo va a hacer cuando él escupe, y es la saliva de Jesús lo que va a sanar a los enfermos. Es lo que Dios le ha puesto a él, lo que va a tener un efecto en el niño. Entonces es una cosa muy personal lo que está a punto de pasar. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró el calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado por otro. Si usted ve a Eliseo haciendo eso, ¿qué piensa? Está muy preocupado. Está muy preocupado. Hay problemas que se solucionan así, con preocupación. Personalmente, no puedes mandar a nadie. Y si tienes un gran problema como esta mamá lo tenía, no te puedes despegar de Dios. Este problema lo solucionas cerca, muy, 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 muy cerca de Dios. Entonces, Eliseo llamó a Jesús y le dijo, llama. En el versículo 36, Eliseo volvió y caminó por la casa por un lado para el otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces. ¿Cuáles números se necesitan para poder interpretar la Biblia? 3, 7, 12. Que estornude 7 veces quiere decir que volvió bien a la vida. Volvió muy bien a la vida. Volvió muy bien a la vida. Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita. Y la tsunamita, cuando ella vino a Eliseo y le dijo, toma a tu hijo, entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió, se fue, solucionó su problema. No hay problemas que te exigen la mayor cantidad de tu carácter y la mayor cantidad de tu viveza. Que vaya mi siervo, yo no me voy si usted no va conmigo. Y vio lo que hizo, se le pegó a los pies. Es como pegarse a los pies de Dios. Este hombre está representando a Dios en la tierra. Es como decir, mire, usted está acá, yo no me voy hasta que usted me ayude, yo no me quito hasta que usted me ayude. Y esto parece ser un gran reto para este hombre Eliseo. No sabe qué hacer, está preocupado, está haciendo lo que hizo Elías y no funciona, no sirve. Tiene uno que intentar. Jesús también le va a pasar esto. ¿Recuerda cuando intentó a la primera y no pudo? Esto solo pasa en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que reciba la vista y le pregunta, ¿puedes ver? Y el tipo dice, veo los hombres como árboles, ¿cierto? Exacto, sí, pero poquito, exactamente. Y le dice, ¿ves los ojos? Ahora veo muy bien. Hay tipos de problemas que hay que tratar 2 veces y 3 veces y 5 veces y 10 veces. ¿Por qué le repito? Me parece a mí que porque tenemos esta historia de señales y milagros cuando Israel está tan cerca de caerse, porque Dios quiere tener misericordia de Israel siempre. Dios está intentándolo. Dios está intentándolo. Vaya conmigo al capítulo siguiente. Yo creo que alcanzamos a enseñarlo para ver si pronto terminamos Segunda de Reyes y pasamos a un profeta o a Primera de Samuel. A un profeta o a Primera de Samuel. Entonces, esta es una historia, esta sí que es una historia conocida, ¿no? Sí que es una historia súper conocida. Historia de Eliseo y Naamán, ¿cierto? Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Cuando estés a punto de caerte, nunca digas esto. Como Dios me sigue ayudando, quiere decir que todo está bien. Te lo repito, cuando estés a punto de caerte, cuando estés alejándote de Dios y Dios te siga ayudando, nunca digas todo está bien, porque en este pasaje es lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Dios está mostrando que Él es bueno a pesar de lo malo que es este pueblo. ¿Está conmigo? Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, capitán del ejército del rey Amán, era un gran hombre delante de su señor. Tiene estatus y tenido en alta estima,
porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Notó algo raro, hay algo muy raro en el pasaje, extremadamente raro. Dios le está dando victoria a un capitán de otra nación. Lo que quiere decir es que Dios es rey de todo el mundo y determina lo que pasa en todo el mundo. Esto pasa poco en la historia hasta que llegamos a los profetas. En los profetas, extrañamente, los profetas están hablando con Israel e inmediatamente comienzan a hablar con Egipto, y luego comienzan a hablar con Aram, y luego comienzan a hablar con Asiria. Y usted dice, ¿qué hace el profeta hablando con otras naciones? Y se responde, porque Dios es rey del mundo. Entonces ahora Dios va a mostrar misericordia en el extranjero inclusive. Los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, se curaría de la lepra. Y si usted fuera la muchacha, usted nunca lo hubiera querido decir. Se la robaron y la esclavizaron cuando niña. Pero ¿cómo se comporta Israel? ¿Cómo se comporta la gente de Jesucristo aún en la cautividad? Eso es lo que está queriéndonos decir el pasaje, con misericordia. Con misericordia. Uno pensaría que es mejor guardar silencio. Entonces Naamán fue y habló a su señor, el rey, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Mala cosa, porque el rey de Israel y el profeta generalmente no son amigos. Realmente no son amigos porque Israel está no encaminado. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, 68,4 kilos de oro y 10 mudas de oro. También llevó el rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que le cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. El punto es que el mundo sepa que Dios está en Israel. Yo he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Usted para este momento la tiene que saber. ¿Qué es la cosa más importante para Dios? Su dignidad. Entonces está apareciendo Israel como que no hay nadie que ayude, porque le fueron a preguntar al rey y dijo, aquí no hay nadie que le pueda ayudar, usted se equivocó de lugar y Dios va a querer ayudar. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Yo creo que la palabra lepra es una mala traducción. Él no tiene lepra. Probablemente tenga un síndrome que está dañando su piel, pero recuerde que en este tiempo no hay médicos, ¿cierto? Entonces nadie te puede decir bien lo que tienes. Y como la lepra es una enfermedad tan común, tenés cualquier cosa y te dicen, exactamente. Pero él probablemente no tenga lepra. Tiene que ser algo más complejo que la lepra. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá a invocar el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Es decir, yo tengo un plan de cómo Dios me tiene que ayudar. Si Dios me va a ayudar, yo le tengo 3 puntos para ayudarme. Pero generalmente cuando Dios va a ayudar a alguien en el Antiguo Testamento, hace algo raro. Hace algo extraño. Sigue pasando en nuestro tiempo. Dios no sigue las reglas. Entonces, si usted va a hablar con Dios, usted no tiene una opinión. Usted deja que es lo que Dios le va a decir. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y si usted estuviera escuchando esa pregunta, ¿usted qué diría? Claro que no. Porque en el mundo la limpieza no es acerca de la limpieza. La pregunta es, ¿en qué territorio está Dios trabajando? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer.
¿Dónde está Dios trabajando? Él todavía no entiende. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si nota que ni el profeta, ni el rey, ni nadie son siervos los que están entendiendo. Es muy malo ser un hombre de Dios y ser orgulloso. Porque los hombres de Dios no logran ver generalmente toda la imagen. Se necesita la gente con estatus, Naamán, Eliseo, el rey, nadie está logrando ver todo. Se necesita un buen oído. Esa es una buena enseñanza para nosotros como iglesia. Pero sus siervos del arcano dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no lo hubiera hecho. ¿Cuándo más se le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra. ¿Qué es la cosa que le importaba a Dios? Su dignidad. Este es el gran problema de los hijos de Dios y del pueblo de Israel, que cambian a Dios por otros dioses. Este es el gran problema cuando tú tienes a Dios de tu lado y lo cambias por otra cosa. ¿Por qué se ofende Dios? Porque es como si le estuvieras diciendo, tú no eres tan importante. Hay algo más importante para mí en mi vida. Pero respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. ¿Cuál era el problema de recibir plata por el milagro? Que Dios nadie le puede pagar por lo que Él hace. Usted no le puede pagar a Dios por algunas cosas. Y el punto de la historia era ese. No le vas a poder pagar a Dios por lo que acaba de hacer por ti. Y Naamán dijo, pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Sino todo lo que él dijo. Dijo, como Dios sana solo en Israel, me voy a llevar tierra de aquí para tirarla en mi casa. Porque aquí es donde Dios está. Aquí es donde Dios ayuda. Aquí es, entonces él llegaría a la casa y le diría a su esposa, ¿y qué son esas cosas? Tierra de allá. La próxima vez que vayamos a orar, vamos a tirar en esa tierra, porque en esa tierra es donde Dios. ¿Se acuerda cuál era el problema al principio? No hay mejores ríos en otros lugares. Casi siempre que un hombre de Dios se da cuenta de quién es Dios, se enamora mucho de su iglesia. Es entre este pueblo, entre el pueblo que Dios me ayudó. Yo tengo que estar cerca del pueblo de Dios. Es aquí donde Dios habita. ¿Se imagina lo raro que es para esta gente? Lo extraño llevarse una tierra de otro lugar. El punto es que allá es donde Dios trabaja. Yo le he contado esto, pero ¿se acuerda lo que significa que uno se limpie el mugre de los pies? Se lo voy a volver a hacer por si se le olvidó. Cuando uno sale de las fronteras de Jerusalén y va a entrar a Israel, ¿qué hace uno? Se limpia los pies porque está entrando de un lugar impuro a un lugar puro. Cuando usted va a llegar a Jerusalén, ¿qué hace? Se limpia los pies porque Israel es más puro. Cuando está llegando al monte de Dios, se limpia los pies porque hay un lugar más puro. Cuando usted está a punto de entrar al templo, tiene que estar plenamente limpio. Este lugar es muy puro. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si hay alguien que no les recibe, quítense el polvo de sus pies, lo que están diciendo es, ese lugar quedará sucio para siempre. La limpieza de Jehová no estará en ese lugar. Entonces la tierra de Israel vale, es lo que está diciéndonos el pasaje. Yo no creo que eso aplique a hoy, ¿sí? No vaya a Israel y diga, vamos a llevar un talegado de la tierra de acá. No, imagínate. No me lo vas a traer acá a la iglesia, tirámelo. Yo lo voy a barrer como el mejor. No, el punto es que donde Dios está, yo quiero estar. Me va a parecer algo muy raro, algo que usted va a decir, ¿cómo se le ocurre a Eliseo darle ese consejo? Versículo 18, que el Señor perdone a su siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Hay lugares donde los hombres de Dios tienen que ir y hacer cosas que no tienen que hacer o no quieren hacer por su trabajo, ¿cierto?
¿Y cuál es el punto? Señor, yo quiero dejar muy en claro, la próxima vez yo voy a ir allá, pero yo ya sé que ese Dios no sirve para nada, que el Dios está en Israel, me perdonaría, o usted quiere que yo cambie de trabajo, le está diciendo. Y Eliseo le va a decir, ¿qué le diríamos nosotros? En el nombre de Jesús, deje su trabajo. Y él le va a decir, no, relajado, usted ya conoció quién es Dios. ¿Sí? Hay musulmanes hoy que cuando se arrodillan para no ser perseguidos ellos ni sus casas, se arrodillan como si estuvieran adorando a Alá. Y cuando se están arrodillando dice, para Jesucristo me estoy arrodillando. Sí, lo que quiere el pasaje abrirnos es una posibilidad a, a aprender a medir con sabiduría nuestra vida y dónde es que tenemos trabajo y saber qué hacer. ¿Le confundí? Poquito, poquito, poquitico. El punto es tener sabiduría y saber qué tengo que hacer dependiendo del contexto en el que estoy. Vamos bien, espero que usted lo esté disfrutando. Si no, me puede decir y pasamos al Evangelio de Juan o algo así. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que tenga misericordia de nosotros? Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por estar entre nosotros. Gracias porque tú eres Rey de Israel y eres Rey del mundo. Gracias por no haber acabado con Israel cuando se había alejado de ti, sino seguir mostrando que hay un Dios en Israel. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias porque tu paciencia no se acaba, Jesús. Gracias porque Pablo dice en 2 de Timoteo que tú lo salvaste a él para mostrar en él toda tu paciencia. Así que si estabas a lo mejor buscando una palabra de Dios hoy, puedes irte de acá diciendo, Jesús es paciente, Jesús me ama y yo quiero responderle. Quiero responderle. Señor, ten misericordia de nosotros, que nos arrepintamos. Llénanos de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Danos tenacidad cuando tengamos grandes problemas, carácter, determinación, fuerza. Que seamos una iglesia que camina contigo, que corre por ti. Amén.